¿Te fallaron y te traicionaron? Entonces no necesitas perdonarle nada, solo necesitas estrategia. Porque Maquiavelo no hablaba de venganza impulsiva, hablaba de ejecución calculada, un arte silencioso, lento, mental. Un método para borrar a alguien sin dejar huella, para doblarle el alma sin levantar la voz. Eso es el toque de Maquiavelo. En este video voy a revelarte 9 formas psicológicas, sociales y emocionales para destruir con frialdad a quien te traicionó, te usó o te dio la espalda cuando más lo necesitabas. Esto no es despecho, es dominio. Vas a aprender a usar el desprecio como bisturí, el silencio como puñal y la manipulación como un veneno elegante. Porque quien se mete contigo merece derrumbarse desde dentro. Comencemos con el video, pero antes suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y si quieres más, consigue los manuales de manipulación en sumusbestiae.com. Bienvenido al Manual de la Bestia. Uno. Destrúyelo socialmente. Antes que emocionalmente. Es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambas cosas. Nicolás Maquiavelo. La destrucción verdadera no empieza dentro, empieza en la mirada de los otros. Porque el castigo más humillante para alguien que te falló no es que se sienta mal consigo mismo, es que los demás lo vean como un fraude, como alguien débil, inseguro, sin integridad. Cuando le arrebatas el reflejo que el mundo tenía de él, le amputas la máscara con la que se protegía. Y sin máscara, nadie quiere abrazarlo, ni él mismo. Aquí está el error que muchos cometen. Quieren atacar al traidor con emociones, con reclamos, con escándalos, creyendo que eso es justicia. Pero lo único que haces es mostrar que sigues enganchado. Te delatas. Le das poder al enemigo, porque el que grita es el que todavía está herido. El maquiavélico, en cambio, opera desde las sombras. Ataca su imagen sin mencionarlo. Difunde pequeñas verdades. Deja caer insinuaciones. Juega con silencios que otros interpretan como confirmaciones. El objetivo no es gritar su traición, es sembrarla en la mente colectiva como una duda creciente. Que sus amigos ya no lo miren igual, que en su entorno comience a circular una atmósfera extraña, que pierda reputación, prestigio, incluso simpatía sin entender cómo pasó. Porque cuando todos lo ven distinto, él se vuelve invisible. Psicológicamente, esto se llama asesinato simbólico. Es una técnica de cancelación emocional que no necesita pruebas ni juicios, solo necesita percepción. Las neurociencias lo confirman. Cuando un individuo pierde validación social, su sistema de recompensa se derrumba y el cortisol sube como si estuviera ante una amenaza física. Lo enfermas desde lo externo hasta que él mismo empieza a dudar de quién es. Se retrae, se aísla, se vuelve inseguro. Todo, sin que tú digas una sola palabra directa. Eres el origen invisible de su ruina. ¿Quieres saber cómo aplicarlo con precisión quirúrgica? No lo nombres. Jamás lo acuses. Habla de lo que pasó en general. Deja que los demás unan los puntos. Usa frases como: algunos fingen ser leales. Hay gente que te falla justo cuando más confías. No me sorprende de ciertos tipos de personas. Y observa cómo la incomodidad se instala. Luego deja que la curiosidad haga el resto. Su propia ansiedad lo hará hablar de más, defenderse, intentar limpiar su imagen. Y cuanto más lo intenta, más desesperado parece. Al final, lo habrás dejado solo, sin aliados, sin empatía pública, sin esa falsa superioridad que usaba como escudo. No llorará por ti, llorará por lo que perdió frente al mundo, y tú habrás ejecutado la jugada sin ensuciarte. Si alguna vez tuviste que callar mientras alguien arruinaba tu nombre, este punto es para ti. Comenta con un presente si sabes lo que es destruir sin ser visto,
y compártelo con quien necesita esta lección, porque esto apenas empieza. En la forma 2, aprenderás a aislar al enemigo desde adentro con una sola semilla de duda y verlo caer por su propio miedo. 2. Aíslalo con dudas, no con gritos. Los hombres deben ser acariciados o destruidos, porque si solo se les hiere, se vengarán. Nicolás Maquiavelo. Destruir con gritos es cosa de amateurs. El verdadero verdugo susurra. Si en la primera forma aprendiste a quitarle su rostro ante el mundo, ahora vas a arrebatarle su soporte desde dentro. Vas a convertir a sus propios aliados en espías potenciales, en traidores silenciosos, en sombras que ya no lo respaldan con certeza. Lo vas a aislar. Pero no físicamente. Lo vas a aislar psicológicamente. Lo vas a encerrar en una celda mental construida con suposiciones, dobles sentidos y ambigüedad social. Vas a implantarle la paranoia. Este punto se basa en una verdad científica brutal. El cerebro humano está diseñado para sobrevivir en manada, y la sospecha de que el entorno ya no es confiable dispara los mismos circuitos neuronales que el miedo a la muerte. En otras palabras, cuando alguien empieza a sentir que los suyos ya no lo miran igual, que sus aliados ya no lo defienden con la misma firmeza, se convierte en una presa solitaria rodeada de posibles depredadores. ¿Y sabes qué ocurre cuando un depredador siente que ya no tiene refugio? Ataca mal, habla de más, comete errores, se rebela por desesperación. Tu trabajo es sencillo, quirúrgico y perversamente limpio. Infiltra la duda, pero no con rumores burdos ni con chismes baratos. Usa la técnica del comentario entre dientes. Acércate a alguien de su entorno y suelta una frase neutra, cargada de subtexto. ¿Te fijaste cómo ha estado últimamente? No sé. Siento que algo raro pasa con él. ¿Tú confías plenamente en él? Basta eso. Nada más. Luego, aléjate. La mente humana completa lo que no se dice. El efecto psicológico se llama heurística de disponibilidad. El cerebro rellena los espacios con lo primero que le parezca coherente, aunque sea falso. En poco tiempo, incluso sus amigos más cercanos comenzarán a mirarlo con un 5% menos de certeza, y ese 5% será su ruina. Una vez implantada la semilla, solo debes esperar. Él mismo notará los cambios. Respuestas más frías, miradas distintas, pequeñas omisiones. Y comenzará a sospechar. Comenzará a preguntar, a confrontar. Y tú, como un maestro del ajedrez emocional, estarás lejos del escenario, sin huellas, sin haber dicho nada concreto, pero con el tablero completamente inclinado a tu favor. La desconfianza social hará el trabajo por ti. Y lo mejor, cuando intente defenderse, parecerá culpable, porque quien se defiende sin acusación explícita parece confirmar una culpa invisible. ¿Te ha pasado que alguien intenta limpiarse sin que lo ensucien? ¿Has visto cómo la ansiedad se convierte en su castigo? Entonces estás listo para usar este poder, porque la guerra moderna no necesita espadas, necesita sugestión. Si estás sintiendo lo que acabo de decir, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene va más profundo todavía. En la forma 3, vas a convertirte en un espejo deformante. Vas a mostrarle quién es realmente, hasta que empiece a odiarse por lo que ve. 3. Refleja su sombra para que se odie. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Friedrich Nietzsche. No hay tortura más eficaz que obligar a alguien a enfrentarse con lo que es, no con lo que dice ser, no con la versión que vende, sino con su versión cruda, egoísta, patética, rota. Y para eso no necesitas insultarlo ni evidenciarlo directamente, solo necesitas un espejo, uno que no distorsione hacia la belleza, sino hacia la sombra. En esta forma, vas a hacer que tu enemigo se vea a sí mismo con los ojos que más teme,
los tuyos. La mayoría de las personas construyen su identidad sobre una narrativa artificial. Soy buena persona, soy fuerte, soy leal, soy auténtico. Pero todas esas afirmaciones son construcciones psicológicas frágiles, sostenidas por la validación externa y una memoria selectiva. Entonces, cuando alguien los confronta sutilmente con pruebas internas de lo contrario, cuando alguien les muestra que en realidad son hipócritas, cobardes, inseguros o traicioneros, el alma entra en conflicto. Aparece lo que la psicología llama disonancia cognitiva. El cerebro intenta sostener dos ideas opuestas y en el proceso colapsa emocionalmente. Tu trabajo en esta tercera forma es encarnar ese espejo, no como juez externo, sino como un reflejo lúcido. ¿Cómo se hace? Con 3 herramientas: preguntas, silencios y espejeo conductual. La pregunta debe ser quirúrgica, jamás directa. No digas, ¿por qué hiciste eso? Di, ¿te has dado cuenta de cómo reaccionas cuando te sientes expuesto? O aún mejor, ¿eso que hiciste es algo que tú respetarías en otro? Frases como esas se clavan como cuchillas sin parecer ataques. Luego, guarda silencio. El silencio es un amplificador brutal del pensamiento incómodo. No interrumpas, no expliques, déjalo nadar en su incomodidad. Y finalmente, el golpe maestro, el espejeo, imitar su energía, su lógica, sus mecanismos, y devolverlos con frialdad. Si se victimiza, tú también. Si manipula, tú respondes con ambigüedad. Si juega a ser superior, tú actúas como si admiraras su poder, pero con un dejo de sarcasmo apenas perceptible. Lo obligas a presenciar sus propias armas ya sin efecto. Eso genera lo que en psicología se llama reflejo de desagrado interno. Cuando alguien detecta su sombra en otro, la rechaza, y al no poder huir de ti, empieza a odiarse a sí mismo por no poder dominarte. El resultado es devastador. Comienza a sentirse falso, indigno, inseguro. Su identidad se agrieta, y lo mejor, tú nunca lo atacaste, solo lo mostraste. Eso duele más que cualquier insulto, porque cuando la vergüenza nace desde dentro, no hay defensa. No puede decir que lo traicionaste, que lo dañaste, que lo humillaste. Solo puede quedarse en silencio, sabiendo que fue él mismo el que se vio con claridad por primera vez. ¿Quieres saber si esto funciona? Haz esta prueba. La próxima vez que alguien intente hacerte sentir culpable, devuélvele una pregunta que lo confronte con su reflejo. Solo una. Luego cállate y observa. Si lo haces bien, verás algo estremecedor. Titubeos, enojo mal disfrazado, incomodidad corporal, evasión. Ahí sabrás que se ha mirado y que no le gustó lo que vio. Si alguna vez tuviste que sonreírle a alguien que sabías que era un hipócrita, este punto es tu venganza elegante. Dale like ahora mismo si estás listo para devolver el reflejo, porque en la forma 4 vas a usar la máscara más perversa de todas, el perdón fingido, como carnada para la destrucción. 4. Ofrécele perdón y luego aprieta la trampa. El verdadero perdón es cuando uno dice, te perdono, mientras afila el cuchillo. Charles Baudelaire. El veneno más letal es el que se sirve en copa limpia. El verdadero poder no se ejerce gritando, se ejerce haciendo creer que todo está bien. Justo antes de girar el rostro con la sonrisa intacta y la daga ya insertada en la espalda. Esta cuarta forma es la más elegante, la más cruel y la más devastadora. No porque te impongas, sino porque le das a tu enemigo exactamente lo que quiere: redención, perdón, segunda oportunidad. Y cuando baja la guardia, ahí entra la ejecución real, psicológica, estratégica, definitiva. Aquí muchos se confunden. Creen que perdonar es signo de debilidad, cuando en realidad es la trampa más sofisticada del arsenal maquiavélico. Porque cuando alguien sabe que te ha fallado, espera una reacción, se prepara, se endurece,
se arma emocionalmente para defenderse o atacarte primero. Pero si en lugar de eso le das comprensión, serenidad, apertura, desarma sus defensas, baja su escudo, cree que te recuperó, cree que ganó, y en ese instante su ego crece, se relaja, vuelve a confiar en ti, a exponerse, a mostrar nuevamente sus errores, pero esta vez sin disfraz. Lo que haces aquí es aplicar la técnica del reencuadre emocional invertido, utilizada en terapias de manipulación avanzada. Le haces creer que todo ha sido superado, que ya no hay conflicto, que todo es agua pasada, mientras tú estás tomando nota precisa de sus movimientos, sus intenciones y su debilidad emocional más activa. En este estado, el cerebro humano entra en lo que se llama zona de confort relacional. Baja su alerta. Pero tú no estás ahí para sanar nada. Estás ahí para destruir con precisión. ¿Cómo se ejecuta esta forma? Primero, se ofrece el perdón como acto simbólico, pero cargado de una calma normal. No uses palabras emocionales. Usa frases frías, contenidas, que suenen demasiado racionales. Ejemplo: he decidido seguir adelante. No tengo rencor. Ya aprendí lo que necesitaba. Esto desconcierta, porque no hay drama, solo decisión. Luego, mantén contacto intermitente. Habla desde una versión más madura y emocionalmente estable. Gánate nuevamente su apertura. Y cuando te la dé, cuando ya vuelva a verte como neutral, ahí es donde se planta la segunda fase, la extracción. Haz que te cuente cosas, que confiese, que revele lo que en su momento escondió, que se exhiba sin saberlo. Y cuando tengas toda la información emocional, social o simbólica que necesites, actúa. Pero nunca con escándalo, nunca con explosión. Tu contraataque debe ser quirúrgico. Tal vez no lo elimines tú directamente, pero ya tendrás las piezas para hacerlo caer solo, con una exposición puntual, una palabra soltada en el oído correcto, un movimiento que parezca casual. Entonces, él mirará atrás, buscará la grieta, intentará entender cómo se quebró todo y descubrirá que fuiste tú, el que le perdonó, el que sonreía. ¿Y sabes cuál es el efecto psicológico de esto? Devastador. Porque el cerebro asocia el perdón con reparación emocional. Pero si después del perdón viene el colapso, la mente entra en disonancia extrema. Empieza a mezclar culpa, vergüenza, paranoia y nostalgia. No entenderá si fue traicionado, si lo merecía, si está loco o si simplemente se condenó a sí mismo. Y eso lo enferma. Haz memoria. ¿Alguna vez alguien te pidió perdón para luego joderte peor? ¿Lo usaron para que bajes la guardia? ¿Te devolvieron la confianza solo para enterrarte después? Entonces entiendes lo que esto provoca. Es cirugía emocional. Es venganza invisible. Es perfección táctica. Si esto te resonó, comparte este video con alguien que necesite esta lección, porque en la forma 5 ya no vamos a fingir nada. Vas a convertirte en adicción. Vas a hacer que quien te falló se vuelva emocionalmente dependiente, justo antes de desaparecer. 5. Haz que dependa de ti emocionalmente. Quien no es capaz de dominarse a sí mismo estará condenado a ser dominado por otro. Séneca. La venganza más deliciosa no es aquella donde el otro sufre, es aquella donde el otro suplica que no lo dejes mientras tú ya te has ido por dentro. Porque hay una forma de destrucción que no necesita gritar, ni cortar, ni quemar. Basta con hacer que alguien te necesite y luego retirarte cuando más te reclama. Esta es la quinta forma: volverlo adicto a tu presencia emocional, hacer que se recueste en ti como un náufrago y soltarle la mano justo cuando crea que ha encontrado tierra firme. No es crueldad impulsiva, es estrategia biológica. Comencemos por la raíz. Desde la neurociencia se ha comprobado que los vínculos emocionales no son ideas románticas.
Son circuitos de dependencia real activados por dopamina, oxitocina y cortisol. El cerebro humano crea rutas afectivas donde ciertas personas se convierten en reguladores emocionales externos, lo que significa que, con la dosis adecuada de presencia, consuelo y validación, puedes volver a alguien incapaz de estabilizarse sin ti. Lo conviertes en un adicto, y como todo adicto, lo desespera la ausencia de su droga. Aquí viene el problema. Muchos caen en la trampa de castigar al traidor con indiferencia inmediata. Desaparecen, cortan todo, y el otro se cura rápido, porque no hubo vínculo regenerado, no hubo entrega renovada, no hubo gancho nuevo. El maquiavélico lo sabe. Para que el abandono duela, primero tienes que rehabilitar el lazo. Debes volver a ser refugio, pero no por amor, por cálculo. Escucha esto. Cuanto más seguro se siente alguien contigo, más brutal será la fractura emocional cuando lo sueltes. No antes. ¿Cómo se ejecuta esta técnica? Infiltras ternura intermitente. Le haces creer que estás para él otra vez, que entendiste, que quizás hay redención. Lo escuchas, le das paz, incluso validas cosas pequeñas. Creas un patrón de recompensas que refuerce su anhelo por tu atención. Psicología pura, refuerzo variable intermitente, el mismo mecanismo que hace adictos a los jugadores de casino. Nunca sabe cuándo vendrá tu afecto, pero cada vez que llega, lo celebra como si fuera el último vaso de agua en un desierto. Y cuando esté dentro, cuando dependa emocionalmente de tus mensajes, de tus silencios, de tus gestos, entonces lo retiras, pero no como castigo claro, sino con ambigüedad, silencio sin explicación, presencia cortada. Un día estás y el otro ya no. El efecto: colapso emocional. No sabrás si lo estás castigando, si lo perdiste, si hiciste tu vida o si todo fue mentira. El cerebro entra en modo pánico. La incertidumbre mata más que la ausencia. Él mismo empezará a buscarte, a interpretarte, a necesitarte. Y mientras más se humille por tu atención, más se odiará por depender de alguien que ya no está. Este tipo de destrucción no deja huellas, pero deja vacío. Porque no le rompiste la cara, le rompiste el centro de regulación emocional. Lo hiciste pensar que estaba a salvo y después lo dejaste a solas con sus fantasmas. Es el equivalente afectivo a apagarle la luz en la habitación más oscura de su alma. Dime algo, sincero. ¿Alguna vez sentiste esa necesidad brutal por alguien que ya no respondía? ¿Te aferraste a alguien que ya no estaba, pero que parecía haber estado solo para después irse? Si es así, sabes exactamente cómo esto puede romperte por dentro. Ahora te toca estar del otro lado. Si entendiste el poder que hay detrás de este punto, comenta con la palabra dependencia para ver cuántos aquí ya lo han vivido o lo han provocado. Porque en la forma 6, la destrucción subirá de nivel. Vas a robarle sus secretos y entregárselos al mundo sin ensuciarte las manos. 6. Expón sus secretos sin decir que fuiste tú. Aquel que conoce los secretos de su enemigo posee su alma entre los dedos. Sun Tzu. El que controla la información, controla la reputación. El que controla la reputación, controla el destino. Y el que conoce tus secretos, puede borrarte sin dejar rastro. Esta forma es una obra maestra del arte maquiavélico. No se trata de destruirlo con un ataque, sino de liberar sus verdades más oscuras, sin que nadie sepa que fuiste tú. Es la ejecución más limpia, más elegante y más irreversible. No lo tocas, no lo nombras, no lo amenazas. Solo haces que su propio pasado le explote en la cara y tú observas desde lejos mientras cae. El problema es que la mayoría de las personas manejan secretos como armas de baja calidad. Los usan en discusiones, los vomitan con rabia, los lanzan cuando están heridos, y en ese acto desesperado se delatan como débiles.
Porque el verdadero poder del secreto no está en decirlo, sino en administrarlo, guardarlo. Entender el momento exacto en el que soltarlo es más devastador que cualquier venganza directa. Hay una razón neurobiológica para esto. El miedo a ser expuesto activa las mismas zonas cerebrales que el miedo a morir. Literalmente. El ser humano depende de su imagen social para sobrevivir emocionalmente. Y cuando siente que un secreto se filtra, que algo que ocultaba comienza a circular, entra en estado de alerta constante. No duerme, no confía, no piensa con claridad. Se convierte en un animal paranoico, hipervigilante, errático. Y ahí lo tienes. Ya lo dominas. La clave está en cómo se libera esa información. No lo publiques tú. No lo digas tú. No lo acuses tú. Usa canales ajenos. Usa terceros. Filtra una insinuación. Cuéntalo off the record a alguien que sabes que no sabe guardar nada. O menciona el hecho sin nombre, en un contexto amplio, público, pero reconocible solo para quien conoce la historia. Usa el poder del reconocimiento velado, porque cuando el secreto empieza a rodearlo, él mismo se autodelata al tratar de defenderse. Ejemplo, si sabes que engañó a alguien, no digas él es un infiel. Di, hay personas que destruyen vínculos por placer y después fingen ser víctimas. Luego calla. Solo eso. Las mentes que saben unirán puntos. Las que no, sentirán el mensaje vibrando bajo la superficie. Y él, al escuchar eso, lo sabrá. Fuiste tú, pero no podrá probarlo. Su frustración será total, su impotencia absoluta, su dignidad quebrada. ¿El resultado? Pierde confianza social. Se siente expuesto. Comienza a controlar todo lo que dice. Siente que todos lo saben. Se convierte en esclavo de su secreto revelado. Y lo mejor, no tiene a quién culpar porque tú seguiste sonriendo. No actuaste, no lo atacaste, solo soltaste la verdad y dejaste que lo destruyera. Y aquí viene la parte final, la más fina. Jamás aceptes que fuiste tú, incluso si te confronta, incluso si te suplica. Solo míralo con calma y di, yo jamás hablaría mal de ti. Y observa cómo su mundo se desmorona en silencio. Porque el peor dolor no es ser traicionado, es saber que alguien te destruyó y no tener forma de probarlo. Lo vuelve loco, literalmente. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido secretos ajenos en la palma de tu mano? ¿Los usaste? ¿O los guardaste como un Dios paciente? Cuéntalo en los comentarios. Y si esto te dio una idea oscura que te hizo sonreír internamente, suscríbete, porque en la forma 7, la destrucción se vuelve completamente invisible. Vas a enfriarlo lentamente con silencios quirúrgicos, hasta que su voluntad implosione sin que tú digas una sola palabra. 7. Enfríalo con silencio, hasta que se quiebre. Lo que más irrita a un enemigo es tu indiferencia ante su existencia. Arthur Schopenhauer. Nada destruye más que la indiferencia absoluta, porque mientras el odio aún reconoce al otro como amenaza, el silencio lo borra. Y aquí es donde entra la séptima forma. Olvida las palabras, olvida las venganzas activas, olvida incluso las estrategias directas. Lo que vas a usar ahora es vacío, cálculo y desaparición emocional progresiva. Una técnica tan devastadora que no deja gritos ni cicatrices, pero aniquila la identidad del otro desde su raíz más frágil, su necesidad de validación. El problema es que la mayoría de los traicionados quieren una escena. Quieren hablar, reclamar, llorar, decir, me fallaste. Pero en ese momento el traidor aún te domina, porque tiene tu energía, tu atención, tus palabras. Sabe que te afecta, que lo piensas, que lo necesitas para cerrar. Y mientras eso ocurra, aún te controla. Pero el verdadero ejecutor psicológico no reacciona. Desaparece. No en lo físico, sino en lo emocional. Se vuelve un muro, un espejo negro,
un punto muerto en el mapa emocional del otro, y lo deja hablando solo. Desde la neurociencia social, el ostracismo emocional, la exclusión silenciosa, activa las mismas zonas del cerebro que el dolor físico, literalmente. El rechazo invisible, la sensación de que la otra persona ya no te escucha, no te mira, no responde, es como una tortura crónica para el sistema nervioso. Eleva el cortisol, reduce la dopamina y en casos prolongados puede inducir síntomas depresivos. ¿Lo entiendes ahora? Con solo guardar silencio, ya estás envenenándolo desde dentro. Pero no cualquier silencio sirve. Debe ser un silencio selectivo, quirúrgico, estratégico. Comienza por interrumpir pequeñas respuestas. Luego reduce la energía emocional en los intercambios. Ya no reaccionas a sus bromas. Ya no te ríes. Ya no opinas. Ya no participas. Solo estás, pero no estás. Y si la interacción es inevitable, conviértela en un trámite. Cero emoción, cero mirada sostenida, cero atención voluntaria. Cada gesto debe decir, estás hablando con un cuerpo presente y un alma ausente. Eso desarma, eso desespera, eso enferma. ¿Y cuándo se produce la fractura? Cuando el otro, incapaz de comprender tu frialdad, empieza a buscarla, a provocarte, a intentar rescatar una reacción. Aparecen las preguntas pasivo-agresivas, los comentarios sarcásticos, incluso la falsa preocupación. Pero tú mantienes el muro, porque sabes algo que él no sabe. En la desesperación por recuperar tu atención se irá rompiendo solo. El silencio es como el hielo. Al principio parece estático, pero lentamente comienza a congelar todo a su alrededor. El resultado es letal. Lo haces sentir inexistente. Lo desconectas del único canal emocional que aún lo vinculaba a una idea de poder sobre ti. Y en esa soledad invisible empieza a proyectar que quizás lo odias, que quizás estás con alguien más, que quizás nunca significó nada. Empieza a dudar de su valor, de su influencia, de su control, y entonces se desmorona. Algunos intentan volver a conectar con agresividad, otros imploran. Los más orgullosos se alejan fingiendo fuerza, pero con el alma rota por dentro. Y aquí está lo más maldito. Nunca dijiste una palabra ofensiva. Nunca lo expusiste. Nunca lo tocaste. Solo lo retiraste de tu mundo emocional. Y eso fue suficiente para colapsarlo. Si alguna vez usaste esta técnica, sabes lo poderoso que es ver cómo el otro se consume intentando que le devuelvas una sola mirada con sentido. Si nunca la usaste, guarda esta arma. No es para cualquiera. Comparte este video con alguien que necesita aprender a enfriar sin ensuciarse. Porque en la forma 8 se acaba la sutileza. Vas a implantarle una duda tan profunda sobre su propio valor que comenzará a destruirse por voluntad propia. Y tú solo observarás, como un Dios que no se inmuta. 8. Implántale la duda de su propio valor. El infierno son los otros, pero solo cuando uno ya no sabe quién es frente a ellos. Jean-Paul Sartre. Hay una forma de matar sin arma, sin veneno, sin contacto. Solo necesitas sembrar una pregunta que no tenga respuesta. Una que no grite, que no acuse, que no hiera directamente, pero que carcoma como ácido invisible. ¿Y si no valgo tanto como creo? Cuando logras que alguien, especialmente alguien que te falló, empiece a sospechar que todo lo que proyecta es falso, has ganado. Lo rompes desde su núcleo, lo deformas desde su reflejo interno, porque cuando ya no confía en lo que es, en lo que vale, todo lo que haga a partir de ahí será una defensa desesperada contra su propia inseguridad. Aquí la mayoría actúa con torpeza. Quieren venganza rápida, quemarlo, denigrarlo, dejarlo en ridículo. Pero eso lo fortalece, porque el ego atacado frontalmente se defiende, se endurece, se justifica. El maquiavélico, en cambio, ataca por dentro. No grita, insinúa,
no acusa. Deja caer frases inocentes, miradas ambiguas, respuestas neutras. Su fuerza está en el veneno diluido, aquel que se acumula en silencio hasta que la víctima ya no distingue si el mundo lo está juzgando o si simplemente ya no sabe quién es. La psicología lo llama disolución identitaria. Es un fenómeno en el que la persona empieza a desconfiar de sus atributos más esenciales: su valor, su impacto, su atractivo, su inteligencia. ¿Y cómo lo provocas tú? Fácil, convirtiéndote en un espejo emocional que antes lo admiraba y ahora lo observa con distancia, con una leve decepción que nunca se nombra. Dile que todo está bien, pero sin calor. Hazle cumplidos, pero fríos. Asiente cuando te cuenta algo, pero sin brillo en los ojos. Tu silencio será más elocuente que cualquier insulto. Cada interacción contigo debe dejarle una sensación. Algo está mal en mí, pero no sé qué es. Usa frases que abren heridas sin parecer agresivas. ¿Ejemplos? Eres muy bueno en lo tuyo, aunque a veces siento que no terminas de creértelo. Me sorprende cómo necesitas demostrar tanto. O peor, antes te sentía más fuerte y luego calla. Esas palabras no atacan, siembran, y el cerebro del otro hará el resto. Lo que estás haciendo es introducir disonancia identitaria, una forma de sabotaje mental donde sus ideas sobre sí mismo y las que tú proyectas comienzan a chocar. El resultado: comienza a esforzarse por gustarte, por recuperarte, por validarse frente a ti. Pero tú nunca devuelves esa validación del todo, porque no estás ahí para sanarlo. Estás ahí para ver cómo se quiebra intentando volver a ser digno de tu mirada. Y lo más cruel, esta forma no tiene final claro. El daño se vuelve crónico. Puede durar años. Años de inseguridad, de autoevaluación constante, de vacío emocional. Porque lo tocaste en el único lugar donde no hay protección posible: su identidad. Ya no sabrás si brilla o si solo brillaba cuando tú lo admirabas. Y eso lo convierte en un esclavo de su propia confusión. Haz memoria. ¿Quién fue la persona que más te hizo dudar de ti mismo sin decirlo abiertamente? ¿Quién te dio una aprobación tibia que te obsesionaba, que te hacía intentar una y otra vez ganarte algo que nunca llegaba? Si ya lo viviste, sabes lo letal que es. Si nunca lo usaste, guarda esta herramienta como un arma nuclear emocional. Si esto te pareció brutalmente real, dale like ahora mismo, porque la forma 9 será el acto final. No lo vas a destruir tú. Vas a provocar que se destruya a sí mismo, y lo hará creyendo que fue su decisión. 9. Provoca que se autodestruya con su propio orgullo. El orgullo es la más insaciable de las bestias. Siempre exige más, y cuando no se le alimenta, te devora desde dentro. Blaise Pascal, no lo destruyas tú. Haz que él lo haga, y haz que lo haga sonriendo. Con esta forma llegamos al nivel más elevado de ejecución maquiavélica. No lo atacas, no lo corriges, no lo detienes. Simplemente lo empujas con un susurro y dejas que su propio ego termine el trabajo. Este no es un castigo. Es una sentencia silenciosa disfrazada de libertad. Porque cuando sabes cómo inflar a alguien hasta el punto de ruptura, ya no necesitas ensuciarte las manos. Solo observas cómo se rompe creyendo que se eleva. Aquí está el error que los impulsivos cometen. Creen que un enemigo se destruye cuando lo confrontas, pero un enemigo verdadero se destruye cuando lo haces sentir invulnerable, cuando lo dejas creer que es más listo, más fuerte, más deseado, más temido de lo que realmente es. Y mientras su ego se infla como un globo tenso, tú te conviertes en el alfiler, pero sin tocarlo aún. Solo lo rodeas con aire, lo animas, le sonríes. Le das esa dosis exacta de refuerzo que necesita para perder el juicio. Lo haces sentir Dios, sabiendo que está a milímetros de explotar. ¿Sabes cómo se provoca esa caída? Validando lo que más daño le hace.
Cuando sea arrogante, adúlalo. Cuando mienta, escúchalo como si fuera sabio. Cuando manipule, dale el escenario. No lo corrijas, no lo enfrentes, no lo contradigas. Dale cuerda. Porque el orgulloso no soporta los límites. Cuanto más creas en su personaje, más exagerará su actuación. Y ahí comienza la fractura. Dice de más, promete de más, hiere de más y pierde aliados sin darse cuenta. Su voz se vuelve ruido, su presencia, peso, su ego, una bomba. La ciencia lo respalda. Lo que estás haciendo se llama autoamplificación destructiva. La tendencia de los narcisistas a sabotearse cuando no tienen oposición clara. Porque cuando nadie los frena, no se regulan. Y sin regulación, tarde o temprano caen por exceso. Tú solo los dejas hablar, y hablar, y hablar, hasta que se contradicen, se delatan, se exhiben, y el mundo que construyeron alrededor de sí mismos se derrumba por su propio peso. Y cuando llegue el día en que pierda su estatus, su grupo, su control, buscará culpables, gritará traición, dirá que lo sabotearon, pero en el fondo lo sabrá. Nadie lo destruyó, más que él mismo. Tú no hiciste nada más que mostrarle un espejo y nunca decirle que estaba desnudo. El resultado es devastador. El enemigo se queda solo, frustrado, lleno de rabia acumulada sin dirección. Y tú, lejos, intacto. Porque el arte supremo de la dominación no es vencer al otro. Es hacer que se venza solo, pensando que lo eligió. Y eso lo marca de por vida. Porque no puede olvidar que fuiste tú quien estuvo ahí, aprobando todo, con una sonrisa tan pulcra como letal. Y ahora que las conoces, dime algo. ¿Vas a seguir siendo la víctima elegante que espera justicia? ¿O vas a convertirte en el arquitecto silencioso de su caída? Estas 9 formas de destrucción maquiavélica no son un capricho vengativo, son herramientas quirúrgicas de dominio psicológico. No son impulsivas, son exactas. Porque destruir a quien te falló no se trata de gritarle su traición, sino de desarmarlo en silencio, sin testigos, sin esfuerzo aparente. Uno por uno te mostré métodos para borrar su imagen, aislar su mente, quebrar su ego, manipular sus emociones y, finalmente, hacer que se hunda con sus propias manos. Y si lo haces bien, nunca sabrá en qué momento empezó a perderte, ni cómo terminó perdiéndose a sí mismo. Pero escucha esto. Esto no es para todos. Esto no es para quien busca venganza emocional. Esto es para quien quiere poder. Frío, innegable, irreversible, porque en este juego o eres quien siembra la duda o eres quien suplica respuestas. Comenta cuál fue la forma que más te tocó. Sígueme en Facebook y YouTube si quieres seguir aprendiendo a controlar desde las sombras. Y recuerda algo que ya deberías haber entendido. El poder no se demuestra, se ejerce sin que el otro pueda defenderse. Ese es el toque de Maquiavelo. Ese es el arte de desaparecer a quien te falló.